Shalom, un saludo para ustedes, la audiencia de Teshuva TV. Esta es su servidora Lisa Velázquez, transmitiendo a través de teshuva.tv para ustedes desde la bahía de Tampa, Florida. Quiero compartir con ustedes la porción correspondiente esta semana, que es la Parashá Shelach Lecha, y el tema que quiero desarrollar es Emuná y Bitachon, cuando tu fe no sustenta tu confianza en Dios. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, esta vez haciendo videos, no en audio. Ahora pues ustedes tendrán la oportunidad de conocerme tal y como soy, y pues es un honor compartir con ustedes la palabra del Eterno de una forma educativa, siempre honrando el nombre de nuestro Rey. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con la lección de hoy. En la pantalla pues quiero comenzar con la parashá. Como les dije, es la parashá Shelach Lecha, Emuná y Bitachon, cuando tu fe no sustenta tu confianza. Y algunos temas que nosotros vamos a estar hablando es cuando las apariencias no siempre son las que esperamos, cuando nuestras expectativas no son satisfechas, acerca de la duda y la incredulidad, y por último la Lashon Hara. La porción o la parashá está tomada de Números capítulo 13, comenzando desde el versículo 1 y tradicionalmente hasta el capítulo 14, verso 41, pero vamos a ir hasta el capítulo 15. Los libros proféticos están tomados esta vez de Josué capítulo 2, verso 1 hasta el versículo 24. Y las escrituras del pacto renovado están tomadas de la carta a los Hebreos, capítulo 3, versos 1 al 19, y capítulo 11, los versículos 1 y 2. Y el texto temático que queremos utilizar para la parashá se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 18, los versos 20 y 21, que dice: la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos. Los temas que queremos considerar en esta porción es acerca de los espías que son enviados a la tierra de Canaán, tomado de Números capítulo 13, verso 1, el reporte dado en Números 13, 25, el pueblo se rebela, Números 14, 1, la intercesión de Moisés, Números capítulo 14, verso 13, una invasión presuntuosa, Números 14, 26, las ofrendas y los sacrificios, Números capítulo 15, la penalidad por violar el Shabbat, Números capítulo 15, verso 32, y por último, Números 15, 37 al 42, que se va a estar hablando acerca de lo sí. Otros temas que también vamos a hablar, que son muy interesantes, o subtemas pudiera decir, es Maal y el decreto del rey, el fruto de la tierra, el poder de la lengua, que es la Lashon Hara, Emuná y Bitachon, y nuestra identidad. Comenzamos la parashá con la palabra Shelach. La palabra hebrea Shelach viene del verbo Shalach, que significa enviar. La forma imperativa de este verbo aparece en Números 13, verso 2, que dice: envía de parte tuya a hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. De cada tribu ancestral manda a alguien que sea príncipe en su tribu. Queremos definir ciertos términos específicamente en los primeros dos versículos de Números capítulo 13. Y la primera palabra que queremos considerar es Shelach, que viene de una raíz caldea y está tomada del hebreo o el Strong H7972, correspondiente a la raíz de 7971, que es Shalach, que significa enviar y poner. Shalach es una raíz primitiva que significa enviar lejos o por fuera, entre otras aplicaciones. También significa despachar, despedir, enviar, ir, mandar, salir. Y esta raíz también
tiene otra palabra parecida que está en el versículo 2 del capítulo 13 de Números, cuando el Eterno le dice a Moisés que envíe Shelach Leha a hombres a reconocer. Esta palabra reconocer en hebreo se dice tur, que viene del Strong 8446, y su raíz primitiva significa dividir, guiar acerca de, especialmente por trueque o inspección, buscar, espiar, examinar, guía y reconocer. Comenzando con Números capítulo 13, los primeros 2 versículos, se hace una pregunta. Los espías fueron enviados a Canaán y fueron dados una orden de parte del Eterno, pero ¿por qué Yahweh dio orden a enviar a los espías si la promesa de la tierra prometida ya había sido dada a Abraham? En Génesis capítulo 13, los versículos del 12 al 18, se especifica de que Abraham vivió en la tierra de Canaán. Por tanto, el Eterno le dice que mande a reconocer la tierra de Canaán. Así que podemos decir de quién fue la idea. Para nosotros contestar esto, tenemos que ir a Deuteronomios capítulo 1, los versículos del 19 al 25, que dice: así que salimos de Oreb y fuimos por todo el vasto y temeroso desierto que ustedes vieron en el camino a la zona montañosa de los Emorí, como Yahweh nuestro Elohim nos ordenó, y llegamos a Kadesh Barnea. Allí yo les dije a ustedes han venido a la zona montañosa de los Emorí, cual Yahweh nuestro Elohim nos está dando. Miren, Yahweh su Elohim ha puesto la tierra delante de ustedes, tomen posesión, como Yahweh el Elohim de sus padres les ha dicho. No tengan temor, no se desanimen. Ustedes se me acercaron, cada uno de ustedes, y dijeron: vamos a mandar hombres delante de nosotros para explorar el país para nosotros y traigan de vuelta noticia de qué ruta debemos usar subiendo y cómo son las ciudades que nos encontraremos. La idea me pareció buena a mí, así que consulté con Yahweh, según dice Números capítulo 13, verso 2. Así que escogí 12 hombres de entre ustedes, uno de cada tribu, y ellos salieron, fueron a las montañas, vinieron al valle Eshcol y lo reconocieron. Ellos escogieron algo del producto de la tierra y lo trajeron a nosotros. Ellos también trajeron noticias a nosotros. ¿Y cuáles fueron esas noticias? La tierra que Yahweh nuestro Elohim nos está dando es buena. Repasando los primeros 2 versículos de Números capítulo 13, versos 1 y 2, comienza específicamente: envía de parte tuya, Shelach Leha, a reconocer, tur. Pero aquí hay algo interesante, dice: la tierra la cual yo estoy dando a los hijos de Israel, debido a la promesa que el Eterno ya le había hecho a Abraham desde Génesis, el libro de Génesis capítulo 13, los versos 12 al 18. Así que la idea realmente no vino del Eterno, sino, según aquí vimos en Deuteronomios, ellos, ¿quiénes fueron ellos? Los del pueblo se le acercaron a Moisés y le pidieron o le dieron una idea de que mandasen a hombres a reconocer o explorar el país. Ustedes se me acercaron. Esas fueron palabras de Moisés. Pero ¿con qué mentalidad? Tenemos que recordar que ya varios de entre el pueblo tenían temor ante la perspectiva de conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque después de todo, las 7 naciones cananeas que vivían allí tenían una reputación de ser feroces. Por tanto, ellos no estaban seguros de cómo iban a ser capaces de derrotarlos en la batalla. Por lo tanto, le pidieron a Moisés que enviara unos espías con el fin de evaluar la fuerza del enemigo. Así que Moisés, al escuchar este pedido de aquellos hombres del pueblo, entonces consulta al Eterno, quien accedió a la demanda de ellos y le dijo que seleccionara a los mejores hombres de cada tribu para que fuesen enviados por espías. Y dice específicamente el versículo
que de cada tribu se seleccionó un príncipe o un nací de cada tribu, excepto la tribu de Leví. ¿Por qué la tribu de Leví no fue incluida? Porque la tribu de Leví específicamente ya tenía sus responsabilidades dentro del tabernáculo, y el deber de ellos era proteger la santidad del tabernáculo y de los alrededores del tabernáculo dentro del campamento. Continuamos. Nunca olvidemos lo que pasamos, lo que vivimos, lo que vimos al comenzar nuestra peregrinación. Los israelitas ya habían pasado por muchas cosas después de su milagrosa liberación de Egipto por la mano del Señor. Primero fueron llevados al monte Sinaí, donde Moisés recibió la Torá, y fueron ratificados como hijos del pacto con el Eterno. En otras palabras, se les dio identidad y compromiso. Escucharon el pueblo completo. Escuchó audiblemente la voz del Eterno. El Eterno mismo les proveyó con maná, carne y agua. El sacerdote levítico, o el sacerdocio levítico, fue establecido. Se les dio un orden y un gobierno teocrático. El Eterno se muda con ellos en medio del campamento. Luego las tribus de Israel fueron cuidadosamente distribuidas en la formación de todo un campo militar alrededor de el Mishkan, tipificando la morada de Yahweh dentro del campamento. O sea, en otras palabras, el Eterno les dio estructuración y formación. Y después de acampar en el Sinaí por casi un año, o después de un año, los israelitas fueron conducidos por la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche a camino de la tierra prometida, la tierra de Canaán, que el Señor juró como herencia darle a Abraham y a su descendencia para siempre. En otras palabras, esta fase se llama sujeción y dependencia. Todos estos hechos ocurrieron durante los primeros 13 meses después de salir de Egipto. En otras palabras, ellos fueron testigos de todas estas hazañas milagrosas de parte del Eterno. Y con todo y con eso, hubo en ellos algo que todavía no habían realizado. Entonces podemos concluir que los milagros son siempre insuficientes para sostener nuestra fe. Por lo tanto, la pregunta surge: ¿dónde está nuestro enfoque? Podemos hacer una comparación con los ojos de la carne y los ojos de la fe. Los ojos de la carne se centran en este mundo y sus posibilidades, y son por tanto incapaces de discernir más allá de las meras apariencias superficiales. Ellos son fácilmente seducidos por superficialidades y brillo, versus los ojos de la fe, que por otro lado nos concentramos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, puesto que las cosas que se ven son temporales, pero como dice 2 Corintios 4:18, las cosas que no se ven son eternas. Entonces, durante todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, el Eterno había enviado maná que caía del cielo. Y este maná estaba destinado a mantener viva al pueblo, pero ellos tenían que tener una vida en relación de confianza con el Dios que le estaba dando esta provisión. En otras palabras, el corazón de la fe no busca lo milagroso, pero es transformado por el poder milagroso de Dios en un testimonio de su amor fiel. Y creer en la manifestación de lo milagroso es insuficiente para la fe. ¿Por qué? Porque segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 9 al 12, va a llegar el tiempo que va a aparecer uno que a través de señales y prodigios mentirosos y poder engañoso va a inducir la gente de este mundo a través de engaños. En cuanto al caso de los israelitas, lo que les afectó no fue tanto las señales y maravillas que el Señor realizó en su nombre, sino su incapacidad persistente o la falta de voluntad para creer. Después de todo, amar de verdad a Yahweh con todo el corazón,
con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, es un milagro de una clase superior que la misma división del Mar Rojo, amados. Y créanme que estos fueron uno de los milagros más poderosos del Eterno. Vamos a analizar la trayectoria del pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que ellos habían estado en el monte Sinaí durante casi un año antes de que el Eterno les enseñara o les ordenara partir para comenzar su viaje a través del desierto de nuevo a la tierra prometida. Fue en el Sinaí que Moisés erigió por primera vez el tabernáculo, dedicó y consagró al sacerdocio, enseñó al pueblo los mandamientos de la Torá. En el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes Iyar, la nube se levantó de sobre el tabernáculo y Moisés ordenó que el arca de la alianza siguiera la nube en el desierto. Moisés entonces organizó el campamento por etapas hacia el desierto de Parán en el Negev. Entonces, después que esto surgió, las tribus fueron organizadas por campamento, fueron establecidas quién iba a salir primero, quién iba a salir segundo, fueron en grupo de 3 tribus cada uno. Entonces, en primer lugar, la tribu de Judá salía primero, luego era seguida por los levitas que trasladaban el tabernáculo con todo el mobiliario y sus utensilios. Luego le seguía la tribu de Rubén, seguida por los hijos de Coat que llevaban los objetos sagrados del tabernáculo. Y luego, algo muy interesante, le seguía la tribu de Efraín, seguida por la tribu de Dan que servía como retaguardia. Esa fue su trayectoria en el desierto, una lámina que ilustra el orden en el cual el Eterno le había dicho a ellos que tenían que seguir. Habían caminado a través del desierto de Parán durante varios días, con sus campamentos ordenados en precisión militar. El arca de la alianza estaba en medio de ellos y la gloria del Eterno llenaba los cielos del desierto. Ahora el pueblo se estableció en Kadesh Barnea, 11 días después que salieron del Sinaí, y a 3 días de la tierra prometida. Ellos estaban al mismo borde de la conquista, estaban al alcance de entrar a la tierra prometida. Por eso quiero llevarlos y ilustrarles un mapa acerca de Kadesh Barnea. Hay tantos mapas en el internet que están ubicando a Kadesh Barnea en diferentes localidades. La ruta más exacta, o podría yo decir que más se apega al relato bíblico, es este mapa que pude encontrar de www.bible.ca, donde está dando la localización de Kadesh Barnea en este círculo rojo que está aquí entre el monte Or y entonces Seir y Parán. Entonces, si nosotros pues que ya conocemos los límites de Israel, sabemos que Israel tiene una puntita que parece una espada, sabemos que Kadesh Barnea estaba al sur de la entrada a la tierra prometida. Pero hay algo que les quiero mostrar acerca de este lugar en específico y vamos a definir qué es Kadesh Barnea. Kadesh Barnea es un desierto de peregrinación. ¿Por qué esto es así? Bueno, cuando nosotros definimos la palabra Kadesh Barnea de Strong 6947, su significado es desierto del fugitivo. Kadesh viene de la raíz Kadosh, que es sagrado, del desierto de deambular. Kadesh Barnea es un lugar en el desierto que en hebreo significa lugar santo de Bamea o desierto sagrado de la peregrinación. Es interesante que el nombre primitivo de Kadesh Barnea se llamaba Ein Mishpat. Y Ein Mishpat, según Génesis capítulo 14, verso 7, es una fuente de juicio. Ein Mishpat o Kadesh Barnea estaba cerca del límite sur de Judá, la frontera entre el desierto de Sin al norte en el desierto de Parán al sur. Por tanto, legítimamente se podía decir que estaba entre cualquiera de 2 desiertos, el de Sin y el de Parán. Pero es interesante que en esta región, según Génesis capítulo 14 y verso 7, hubo una guerra donde los reyes que se levantaron
para guerrear en contra de Abraham, todos ellos fueron sometidos a juicio y por tanto fueron muertos por el pequeño ejército de Abraham. Interesante, ¿verdad? Ein Mishpat, fuente de juicio. Cuando nosotros buscamos la definición de la palabra primitiva Ein Mishpat, que es Kadesh Barnea, viene del Strong 4941, de la raíz 8199, y esta palabra es Shafat, que es pronunciar sentencia o juzgar. Probablemente un veredicto, sea favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, especialmente sentencia o decreto formal, humano o de la ley divina del principante, individual o colectivamente. Inicialmente el acto, el lugar, la demanda, el crimen y la pena, la justicia, incluyendo el derecho o privilegio del participante, estatuario o acostumbrado. E incluso también significa estilo, acostumbrar, causa, condenar, costumbre, decisión, decreto, delito, derecho, determinación, digno, equidad, estatuto, forma, hacer, incurrir, juicio, justicia, justo, juzgar, ley, litigio, mandato, manera, modelo, necesario, orden, ordenación, ordenamiento, precepto, razón, rectitud, recto, rito, sentencia, sentenciar, tratar, tribunal y vindicación. Y usted quizá me preguntará, ¿y por qué estamos considerando todas estas definiciones? Créame que quiero probar un punto aquí. ¿Qué ocurrió en Kadesh Barnea, que es Ein Mishpat, que significa fuente de juicio? En este lugar, precisamente de Kadesh Barnea, ocurrieron los siguientes sucesos, entre otros. Según Números capítulo 14, los versos 40 al 45, que es parte de la parashá que estamos considerando, ocurrió una invasión presuntuosa. Luego, en Números 20, verso 11, hubo una disputa por agua en la fuente de Meribá, de las aguas amargas, que se decretó precisamente que Moisés y Aarón no entrarían a la tierra prometida, porque ellos fallaron santificar el nombre del Eterno delante de la congregación. En el mismo capítulo 20, verso 1, se registra que Miriam muere y fue sepultada allí. Y luego los versículos 14 al 21 del mismo capítulo 20, Edom rehusó dejar pasar a Israel por su tierra después de la rebelión de Meribá. Interesante cómo es que cuando nosotros buscamos las definiciones de estos lugares y los alineamos junto a los sucesos ocurridos, el Eterno siempre nos quiere enseñar algo. Y vemos que si Él permitió que su pueblo llegara a Kadesh Barnea, era porque iban a ser puestos a prueba. Algo que pensar, ¿verdad? Continuamos. El desierto de Parán. Mire la definición de este lugar. Lugar de recorrido. En Números 13, verso 3 dice: Moisés los despachó después del desierto de Parán, como Yahweh había ordenado. Todos ellos eran jefes entre los hijos de Israel. Cuando nosotros buscamos la definición de Parán, que viene del Strong 6290, de la raíz del 6286, significa ornamental. Y parar, que es la raíz primitiva de Parán, significa recluir. Figurativamente, jactarse. También significa explicarse o aclarar. De la raíz 6288, que es de la palabra purá, que significa ornamentación. O sacudir un árbol, alabarse, decorar, dignarse, gloria, gloriarse, glorificarse, hermosear, honrar y recorrer las ramas de nuevo, o se pudiera decir recoger
las ramas de nuevo. Entonces vemos aquí una conexión entre Kadesh Barnea, que es un lugar de juicio, y luego el desierto de Parán, que es un lugar de recorrido, un lugar donde fueron enviados los jefes para ser probados, pero también para ver lo que había dentro de sus corazones. Continuamos. Luego de todo este recorrido ocurre un suceso que quizá como que no se conecta, pero en realidad sí tiene una conexión sumamente profética. Números capítulo 13, verso 16 dice: Moisés dio a Oseas, que su nombre hebreo es Joshea, el hijo de Nun, el nombre de Yahoshua. Una cita del Talmud Tratado Sotá 34b dice o afirma que Moisés previó la traición de los 10 espías, su falta de fe y la confianza, su falta de fe y confianza, y por lo tanto nombró a Oseas, o sea, Josué, que en hebreo es Yehoshua. Y todos sabemos lo que Yehoshua o Yahoshua significa, que es Yahweh salva, o en Yah hay salvación. ¿Por qué hizo esto Moisés? Un dato interesante y curioso es con el fin de recordarle a Josué y al pueblo que Yahweh siempre debe ser primero. La referencia bíblica la podemos encontrar en Números capítulo 27, los versículos 18 al 22, que dice: Yahweh dijo a Moisés: toma a Yahoshua, el hijo de Nun, un hombre en quien está el Ruach, y pon tus manos sobre él. Ponlo delante de Eleazar, el cohen, y toda la congregación, y lo nombrarás a la vista de ellos. Delega a él algo de tu autoridad para que la congregación completa de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará a Eleazar el cohen, que sabrá por medio del Urim cuál será la voluntad de Yahweh para las decisiones de Yahoshua. Entonces a su palabra ellos saldrán, y a su palabra ellos entrarán, ambos él y los hijos de Israel, toda la congregación. Moisés hizo como Yahweh le había ordenado, y él tomó a Yahoshua, lo puso delante de Eleazar el cohen y la congregación completa, e impuso sus manos sobre él y lo comisionó, como Yahweh había dicho por medio de Moisés. Otra referencia bíblica está en Deuteronomio 1, versículo 38, que dice: Yahoshua, el hijo de Nun, tu asistente, él entrará allí. Así que anímalo, porque él habilitará a Israel a tomar posesión de ella. Es interesante que Josué viene de la tribu de Efraín, y que juntamente con Caleb, como vamos a aprender más adelante, Caleb era de la tribu de Judá. Vemos aquí una conexión profética muy poderosa en cuanto a las dos casas de Israel, Judá y Efraín. Cómo es que ellos entrarían a la tierra prometida y luego serían recogidos en un tiempo futuro para tomar posesión de su herencia. Y nos conecta con nuestro Mesías Yahoshua cuando dice que él, por medio de su palabra, porque él es la Torá escrita, entrarán y le obedecerán delante de la congregación. No sé si ustedes ven la conexión con nuestro Mesías Yeshua, pero a aquellas personas que todavía no creen que el Mesías estuvo presente desde en el desierto, aquí tenemos una referencia poderosa en cuanto no tan solamente la profecía de nuestro Mesías a través del cambio de nombre de Josué a Yahoshua, que es el nombre hebreo, pero también está hablando poderosamente acerca de Efraín y acerca de Judá. Cómo es que fue comisionado por medio de Yahweh delante del sacerdote y delante de la congregación para introducir al pueblo a la promesa.
Yo me emociono con esto cada vez que lo estudio. Continuamos, amado. Luego de este cambio de nombre, Moisés recibe instrucciones. Y estos fueron sucesos uno detrás del otro. Dice en Números 13, los versículos 17 al 20. Moisés los mandó a reconocer la tierra de Canaán, instruyéndolo. Suban al Negev y a las colinas y vean cómo es la tierra y observen al pueblo que vive allí. Si son fuertes o débiles, pocos o muchos, y qué clase de país ellos habitan. Si es bueno o malo, y qué clase de ciudades ellos viven, abiertas o fortificadas. Miren si la tierra es fértil o improductiva y si hay madera en ella o no. Finalmente, sean suficientemente valientes para traer de vuelta algo del fruto de la tierra. Cuando ellos salieron, era la temporada para que las primeras uvas maduraran. Específicamente, mire cómo es el relato bíblico que nos dice el tiempo en el que ellos se fueron para reconocer la tierra prometida, que era aproximadamente entre el mes de junio y julio, en el mes de Av, que es el tiempo precisamente que nosotros estamos, entre junio y próximamente el mes de julio. Y específicamente habla de una cosecha. Las uvas, las primeras uvas de la cosecha comenzaban a madurarse. Entonces, esto nos conecta también con las fiestas establecidas del Eterno. Fíjese, mucho antes de ellos entrar. Sabemos que ya este era el tiempo en el cual ya las fiestas de primavera ya habían pasado. Entonces vienen los meses donde son de sequía, junio, julio, agosto, para luego entrar a las fiestas del otoño. Mire la conexión tan poderosa en estos versículos. Continuamos. Una declaración poderosa, tierra que emana leche y miel. Cuando Moisés le dijo a los 2 espías ir por el Negev y subir a la región montañosa y ver cómo es la tierra, si la gente que habitaba en ella era fuerte o era débil, si eran pocos, si eran muchos, y si la tierra habitada era buena o mala, sin duda, él no necesitaba la opinión de los espías en relación con la tierra y sus cualidades. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? El Eterno ya le había dicho que la tierra era buena y punto. Estas palabras salieron de la boca del Eterno. Cuando Él le dio la promesa a Abraham, Él dijo una tierra que emana leche y miel. En un sentido, entonces, ¿por qué Moisés y el mismo Dios a través de Moisés enviaron a los espías para reconocer la tierra? Una razón importante era porque estaban probando para ver si tenían fe, para ver más allá de las meras apariencias. Incluso si la tierra parece mal en tus ojos, declárenla que es buena. ¿Por qué? Porque ya el Eterno lo había dicho. Esta declaración había salido de la boca de Dios. Por tanto, no confíe en sus primeras impresiones, ya que el fin de ver la promesa debe mirarse más allá de lo que es inmediatamente visible. Esta era la condición de la tierra. Éxodo capítulo 3 verso 8 dice: yo he descendido para rescatarlo de los egipcios y sacarlo de este país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye con leche y miel. En el mismo libro de Éxodo capítulo 33 y verso 3 dice: ustedes irán a una tierra que fluye con leche y miel. Levíticos capítulo 20 y verso 24 dice: pero ustedes, yo he dicho, ustedes heredarán la tierra de ellos. Yo la daré a ustedes como una posesión, una tierra que fluye con leche y miel. Yo soy Yahweh su Elohim, quien los ha apartado de otros pueblos. Y Jeremías 11:5, que dice que yo confirmé mi promesa, que juré a sus padres de darles una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, la promesa ya había sido dada. La declaración ya había sido dicha por la boca del mismo rey. Por lo tanto, esto fue
una prueba. Acordémonos que ellos estaban en la región de Kadesh Barnea. Es un lugar de juicio, un lugar donde sus corazones iban a ser probados. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron recorriendo la tierra? 40 días en la tierra prometida. Números 13, 23 al 25 dice: ellos llegaron al valle de Eshcol y allí cortaron una rama que tenía un racimo de uvas, la cual cargaron en una vara entre dos de ellos. Ellos también cogieron granadas e higos y llamaron a ese lugar el valle de Eshcol, o en otras palabras, racimo, a causa del racimo que los hijos de Israel cortaron allí. 40 días después, ellos regresaron de reconocer la tierra. Y me pregunto yo, ellos estaban en la tierra prometida por 40 días. Entonces, ¿qué comieron ellos? Buena pregunta, ¿no? Simple, el fruto de la tierra. El maná solo caía donde el campamento de Israel estuviese establecido, puesto que esto era una provisión divina. Pero también el fruto de la tierra, donde ellos estuvieron por 40 días probando de este fruto, era un fruto de la promesa, también provisión de parte del Eterno. Considerando el significado del número 40, es un número utilizado en la palabra del Señor para señalar un tiempo de prueba o examen, para poner algo o a alguien en evidencia, ya sea buena o mala. Si se pasa la prueba, se muestra durante ese periodo de tal evidencia positiva. De igual manera, si no se pasa la prueba, se muestra durante ese periodo la evidencia negativa. O sea, 40 días significa un tiempo de examen. Deuteronomio capítulo 8 verso 2 dice: ustedes recordarán todo lo del camino por el cual Yahweh los llevó por estos 40 años en el desierto, humillándolos y probándolos para saber lo que había en su corazón, si iban a obedecer sus mitzvot o no. Marcos capítulo 1 verso 13 dice: y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Hasatán. Él estaba con los animales salvajes y los ángeles se ocupaban de él. Hechos capítulo 1 verso 3 dice: después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante un periodo de 40 días. Ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yahweh. Amados, vemos que después de haber pasado o atravesado estos dos desiertos en la región de Kadesh Barnea, ellos entran por los límites de la frontera en el sur a la tierra prometida, y ellos recorrieron todas las áreas en la tierra prometida por un periodo de 40 días, un periodo de examen, un periodo donde ellos tuvieron la oportunidad no tan solamente de ver que la tierra era buena como el Eterno se lo había dicho, sino también ver los frutos que producía la tierra y cuán próspera era la tierra. Se lo hizo ver por más de un mes para que ellos tuvieran conciencia de que la promesa era segura. Pero entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver, continuamos. Comienza el poder de la lengua maligna, Lashon Hara. Esa misma voz que surgió en el jardín, en el Edén, cuando dice: realmente ha dicho Dios. Esa voz que solicita y juega con nuestras turbaciones. El que trata de intimidarnos y luego nos condena por haber creído sus mentiras. El pueblo, tras haber visto la evidencia del cuidado protector del Eterno, se dejaron llevar por la aflicción del miedo. ¿Por qué? No podemos olvidar cuál era el contexto de los capítulos anteriores. Miriam había quedado leprosa por el mal hábito de Lashon Hara. Una cosa es ser parte de un sistema religioso, pero otra cosa es encontrarse con la realidad de la presencia santa del Eterno,
y ser responsables ante Él. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Miriam, por haber hablado con presunción, que no tan solamente Moisés era el receptáculo o instrumento del Eterno, sino que tanto ella como su hermano Aarón y la congregación tenían el mismo derecho de escuchar la voz de Dios. ¿Realmente había dicho Dios? Números capítulo 13, los versículos 26 al 29 continúa diciendo: y fueron a Moisés, ya ellos habían regresado, y a Aarón y a la congregación completa de los hijos de Israel en Kadesh Barnea, en el desierto de Parán, donde trajeron de vuelta palabra a ellos y a la congregación completa, y le mostraron el fruto de la tierra. Lo que ellos le dijeron fue lo siguiente: nosotros entramos en la tierra donde nos enviaste, y ciertamente fluye con leche y miel. Aquí está el fruto. Sin embargo, el pueblo que vive en la tierra es feroz, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Además vimos a los Anakim allí. Amalek habita en el área del Negev. Los Hití, los Jebusí y los Emorí viven en las montañas, y los Cananí viven junto al mar y a la ribera del Jordán. Ciertamente fluye con leche y miel. En otras palabras, no tuvieron excusa para decir algo contrario a lo que el Eterno les había ya declarado. Pero ellos se enfocaron en lo negativo. Dice que la tierra era feroz, junto con sus ciudades fortificadas, y que allí habían gigantes. ¿Quiénes son estos gigantes? Se menciona a los Refaín como una raza de gigantes que habitaban al este del río Jordán, de quienes descendía Og. Ellos probablemente eran los habitantes originales de la tierra antes de la inmigración cananita, y fueron conquistados por Kedorlaomer, según lo registra Génesis 14:5. Y sus territorios fueron prometidos como posesión a Abraham, según Génesis 15:20. Los Anakim, Susim y Elín eran ramas de esta misma raza, según los registra Segunda de Samuel, capítulo 21, los versos 16, 18, 20 y 22. Y cuando habla de gigante, la palabra para gigante es Harrafá, cual posiblemente es el nombre del padre de los gigantes referidos aquí, o el fundador de Refaín. Pero tenemos que considerar que la palabra gigantes son hombres de alta estatura, pero tenemos que también considerar la perspectiva de la estatura por los cuales ellos lo estaban viendo. Porque, por ejemplo, hoy día la altura promedio de un hombre normal está entre 5'9" a 6 pies. Quizá para el tiempo cuando los hebreos estuvieron recorriendo la tierra prometida y vieron estas clases de personas que para ellos a sus ojos eran gigantes, quizá para ellos gigantes eran personas más de 6 pies. O sea que nosotros hoy en día tenemos récord de personas que han medido 7 pies, 8 pies, y para aquel entonces ellos eran considerados gigantes. Eso es una side note. Después que ellos dieron este informe, quiero dejarles demostrar qué fue lo que pasó cuando ellos dieron este mal reporte. En la mayoría de los casos, la dinámica de la multitud o turba saca lo peor de la naturaleza humana, induciendo cobardemente a la irresponsabilidad y apela al egoísmo, incluso comete actos de violencia. La responsabilidad personal para la vivencia de la verdad moral es negada por las apelaciones al principio de consentimiento o por el bien mayor. En otras palabras, o peor, es ir con el gentío y no en contra de la corriente, sino unirte a la corriente. Así que el seguir a la multitud, ¿qué te hace? La multitud induce una mentalidad de banda que apela a un mínimo común denominador de la naturaleza humana depravada. Se aprovechan de nuestra debilidad para sentirse incluidos
una parte de algo más grande que nosotros mismos, sea anónimo o estar protegido. Y los halagadores cuentan una parte de la verdad con el fin de ganarse la multitud. Cuando los 10 espías regresaron para dar su reporte, ellos en sí no mintieron, fíjese, como lo habíamos ya leído. Pero cuando ellos informaron que la tierra devora a sus habitantes, se refirieron a la alta tasa de mortalidad de que fueron testigos en la tierra. ¿Por qué decimos esto? Bueno, tenemos que considerar las costumbres de las naciones que estaban habitando en la tierra prometida según el antiguo Medio Oriente. Y tenemos una cita de la Sotá 35 del Talmud que dice que los cananeos tenían la costumbre de no enterrar a sus muertos inmediatamente. Ellos mantenían sus muertos en cajas y esperaban a que una persona prominente muriese para llevar a cabo un funeral a gran escala para la comunidad, porque ellos creían que el alma del fallecido prominente acompañaba a los otros a su viaje al cielo. Cuando los espías fueron testigos de tantos muertos sin sepultar, no comprendieron una realidad, que Dios mismo ya estaba obrando a favor de su pueblo, debilitando al enemigo, trayendo grandes plagas sobre la tierra. Los espías no lo hicieron mentir en este caso, a pesar de que fueron engañados porque no entendieron lo que el Eterno estaba haciendo. Su falta de fe se manifestó en miedo, lo que los llevó a malinterpretar la situación. En este sentido, la verdad se extiende mucho más allá del ámbito del objetivo y factual. Por lo tanto, no todo lo que no es una mentira, objetivamente hablando, es verdad. La verdad no es superficial, sino que va más allá del reino de la apariencia a la esfera de lo posible. En otras palabras, la verdad y la fe van de la mano. Un punto importante es que la forma en que nosotros vemos a menudo está determinada por la forma en que escuchamos y vemos de acuerdo con nuestras propias presuposiciones y convicciones subyacentes. Como vemos es tan importante como lo que vemos. La palabra del Eterno dice en Romanos 10:17, así que la confianza viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mesías. La palabra de Dios es nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos otras voces, independientemente de cómo aparentemente bien intencionadas suenen, corremos el riesgo de fragmentarnos de la fuente de la vida misma. El oír y obedecer están vinculados, y escuchar los mensajes de un mundo corrupto, es decir, la multitud, con el tiempo nos podemos convertir en mismos enemigos de Dios. Así que el seguir la multitud te hace... Un punto interesante es que la palabra hebrea para falsedad o mentira en hebreo es sheker, de Strong 8267. Y los sabios notan que esta palabra sheker o sheker puede ser reorganizada para deletrear keser o kesher, lo que significa una alianza ilegal o un grupo de personas que traman conspirar. Así que el poder de la mentira siempre se encuentra en el grupo, y si suficientes personas en el grupo repiten algo falso, con el tiempo la conciencia del individuo será anulada y se perderá la verdad. Muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de qué es lo que significa servir al Eterno. Y servir al Eterno no se basa en la regla de la mayoría, y mucho menos tampoco tiene nada que ver con la aprobación de la multitud anónima. De hecho, Yeshua mismo fue crucificado porque él no tendría nada que ver con la multitud. Aunque él se dirigió a todos, no tenía nada que ver con la corriente de la multitud. Nadie llega a su meta siguiendo una multitud, tampoco asistiendo a una iglesia, unirse a un partido político, etc., sino mediante la entrega de su voluntad individual al Eterno. Deuteronomio capítulo 32, los versos 45 al 47,
nos dice que cuando Moisés había terminado de hablar todas estas cosas, estas palabras al pueblo de Israel, él les dijo a ellos: tomen de corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarlas, ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá. Porque esto no es un asunto trivial para ustedes. Por el contrario, es su propia vida. Por medio de ella ustedes tendrán larga vida en la tierra que están cruzando el Jordán para poseer. Por tanto, surge una advertencia. Amados, tengamos cuidado de cómo hablamos de la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida, Israel. En medio de todo este tumulto, en medio de todo este reporte, en medio de estos 10 espías expresar lo que ellos habían visto, en medio de todo esto, vemos que ellos estaban mostrando su falta de fe y su falta de confianza en la promesa que el Eterno ya había declarado sobre la tierra. Por eso, en medio de todas estas cosas, siempre va a haber alguien que crea. Y esto lo vamos a considerar ahora. Números capítulo 13, los versos 30 al 33 dice: Caleb escuchó a la gente alrededor de Moisés y dijo: debemos subir inmediatamente y tomar posesión de ella. No hay duda de que podemos conquistarla. Estas fueron palabras de Caleb. Pero los hombres que habían ido con él dijeron, la mayoría, aquí estamos: nosotros no podemos atacar estos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos habían reconocido para los hijos de Israel, por decir: la tierra que pasamos por ella para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos son gigantes. Vimos a los gigantes Nefilín, los hijos de Aná, que eran de los gigantes. Para nosotros, por comparación, lucíamos como langostas, y lucíamos así para ellos también. Entonces vemos aquí un reporte negativo de una promesa. Primero habían dicho que la tierra ciertamente fluía leche y miel, pero no les bastó con creer, sino que también se enfocaron en las cosas negativas que ellos supuestamente a sus ojos vieron. La negatividad siempre resaltará. Los otros espías le dijeron al pueblo que los habitantes de la tierra eran temibles, y había incluso gigantes que vivían allí. En pocas palabras, llegaron a la conclusión de que sería imposible para Israel conquistar las 7 naciones cananeas que vivían allí, especialmente ya que vivían en las ciudades fortificadas. Entonces ellos fomentaron mayor temor en el pueblo con la descripción de los gigantes, al ellos decir: para nosotros, por comparación, lucíamos como langosta, y lucíamos así para ellos también. Ellos comenzaron a engrandecer lo negativo y despreciar su identidad como pueblo y a quién ellos estaban representando. La tierra es buena. Yo no he tenido el privilegio y el honor de visitar la tierra de mi rey, pero estoy más que segura que aún sin yo verla por mis propios ojos, porque solamente el Eterno dijo: la tierra es buena, es suficiente para mí. Y yo lo creo, pues es una declaración proveniente del Rey del Universo. Qué pena que muchas personas, cuando van a Israel, van con otra mentalidad, van con otras agendas, con otros planes. Recientemente vi un video donde habían unos misioneros tratando de convertir a unos judíos al cristianismo, una cosa que no se puede hacer en Israel, y vamos a entender el contexto legal de esto. Pero sigamos con la declaración: la tierra es buena. Solo Josué y Caleb mostraron genuina emuná
Emuná significa fe, e insistieron en que la tierra podría ser conquistada tal como el Señor lo había prometido. Tal como el Señor lo había prometido. Josué y Caleb, representando a Efraín y a Judá. Estos hombres entendieron algo que los demás ignoraban. Moisés no los mandó a espiar porque necesitaba desinformación. Moisés los mandó para que vieran con sus propios ojos la realidad de la cual él ya sabía, que era una tierra bendecida, que iban a poder conquistarla fácilmente. ¿Y por qué fácilmente? A pesar de todos estos reportes de gigantes y ciudades fortificadas, porque el Eterno estaba en medio de su campamento. La conquista se estaba basando en el raciocinio de los espías, de su informe negativo, no en fe. Y muchas veces la presión social es una presión muy fuerte. Y es muy difícil actuar diferente a los amigos de uno. Tomar una postura que contradice a los compañeros y ni hablar si son líderes de opinión requiere una bendición especial. Requiere una negación para dejar a un lado la comodidad personal y hacer lo que Dios quiere. Ellos se negaron a considerarse a sí mismos como saltamontes. Ellos dijeron, parecíamos y lucíamos como langostas ante el enemigo. Y a pesar de ver los mismos obstáculos y vieron la misma promesa del Eterno, entendieron su estatura como hijos amados. La prueba de fe activó su identidad. ¿Eran saltamontes o eran representantes del Dios vivo? Y me estoy refiriendo a Josué y Caleb. Vamos a ver cuál fue el pecado del pueblo. Pasamos a Números capítulo 14, los versos 1 al 4, y dice: a esto los hijos de Israel gritaron en desaliento y lloraron toda la noche. Además, los hijos de Israel comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo: nosotros deseamos haber muerto en la tierra de Egipto, o que hubiésemos muerto aquí en el desierto, porque Yahweh nos está llevando a esta tierra donde vamos a morir por la espada. Nuestras esposas y nuestros pequeños serán llevados como botín. Me puedo imaginar las actitudes. ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? Y ellos se dijeron uno al otro: vamos a nombrar un jefe que nos devuelva a Egipto. ¡Wow! Comenzaron a murmurar. Y la palabra murmurar en hebreo es lum, que viene del Strong 3885, que significa ser obstinado, especialmente en palabras, en quejarse, en murmurar y en lamentarse. ¿Acaso su queja fue el pecado de la congregación? Veamos. En Números 14, los versículos del 10 al 12 dice: pero así como toda la congregación estaba diciendo que ellos debían ser apedreados de muerte, la gloria de Yahweh apareció en el tabernáculo del testimonio para todos los hijos de Israel. Yahweh dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me tratarán con desprecio este pueblo? ¿Por cuánto tiempo más no confiarán en mi palabra? Especialmente considerando todas las señales que yo he hecho entre ellos. Yo los voy a golpear con enfermedad, los destruiré y haré de ti una nación más grande y poderosa a la que ellos son. Y aquí precisamente estamos hablando de un concepto que muchas personas no conocen según el antiguo Medio Oriente. Y esto es lo que quiero considerar con ustedes hoy: el concepto de Maal en la Biblia según el antiguo Medio Oriente. ¿Qué es Maal? Vamos a definir qué es Maal. Maal, del Strong 4604, con su raíz primitiva del 4603, significa traición, pecado, falacia, falta, infidelidad, infiel, pecado, prevaricación, prevaricar,
rebelarse, rebelión, traición y transgresión. La palabra Ma'al en su raíz primitiva significa cubrir, usada solo figurativamente o, en otras palabras, actuar encubiertamente, como por ejemplo, traicioneramente, actuar pérfidamente, cometer pecado y hacer iniquidad, pecar, prevaricar, rebelarse y rebelión. Bíblicamente, Ma'al implica la transgresión o afronta directa, ya sea a la santa o al nombre de Dios o al mismo Dios. Este último está atestiguado ampliamente en violaciones de juramento. Según los textos hititas afirman, cada vez que un delincuente era aprehendido por el hombre, él solo sufría la muerte. Pero cuando era aprehendido por una deidad, es decir, sea por prueba rigurosa u oráculo, su familia moría con él. Sin embargo, la ley bíblica opera en postulados contrastantes, ya que los pecados contra el mismo Elohim son punibles únicamente por él, y el castigo colectivo podría exigirse únicamente por el mismo Dios. Así que este término está relacionado con la violación de las relaciones personales, como también se relaciona con la violación de la fe o actuar infielmente. Existen dos categorías del concepto Ma'al a través de toda la escritura. La primera categoría es transgresión de la santa. Caso de transgresión Ma'al sobre el Temple Santa o santidad del templo se encuentran a través de toda la escritura. Un ejemplo de ello está en el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas 26 del 16 al 18 registra cuando Usías fue culpable de Ma'al al ofrecer incienso en el interior del templo. Él era rey. Su ofrenda era ilegal, de acuerdo con la legalidad del ministerio sacerdotal, ya que tanto el lugar y el rito ceremonial, entrar al santuario y oficiar allí, era estrictamente prohibido para el que no era sacerdote. Por tanto, como Usías transgredió y traspasó los límites de lo que era la santidad del templo, fue inmediatamente herido con lepra en el acto. Y esto fue de parte del Eterno. Otro ejemplo que tenemos en Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes es el ejemplo de rey Acaz, quien fue culpable de Ma'al por el sacrilegio a la santidad del templo de la ciudad de Jerusalén, que indujo a Judá a la idolatría. Existen dos categorías del concepto Ma'al a través de la escritura, y la segunda es violación del juramento. Está integralmente relacionado con el traspasar la santa del santuario, cometiendo afrenta contra Dios mismo. El nombre del Señor por el cual un juramento es hecho se llama un lugar sagrado, y el juramento en sí se llama promesa, con consecuencia al destierro. En las leyes de culto, la violación del juramento se define como juramentando falsamente o profanar el nombre de Dios, ya que el juramentar fidelidad es el propósito de la raíz del pacto del Señor. No es de extrañar que cuando se viola un juramento a través del concepto Ma'al, por lo general termine en la idolatría. Considerando estas dos categorías de Ma'al, son realmente una, puesto que ambos delitos son contra la deidad misma. Por otra parte, la culpa de traspasar la santa es a la vez una ofensa a la alianza ya reverenciada por santa, que presume en la relación de la alianza. Ambas categorías Ma'al comparten no solo la naturaleza de la culpa por el pecado que involucra a la propiedad divina o nombre, sino también a una retribución similar. Y ambos delitos provocan consumir la ira de Dios sobre la familia y la comunidad del pecador. Por eso, repasando, cuando volvemos un poco atrás, otro slide más, en Números capítulo 14, el mismo Eterno
había dictado una sentencia, puesto que ellos se habían creído el informe negativo de los 10 espías por falta de confianza, por falta de fe, y en otras palabras, no creyeron en la promesa, despreciaron el regalo del rey, que fue la tierra dada a Abraham, el padre de Israel, el padre descendiente de nuestra fe. Y había sido decretado, y el único que puede decretar es el rey del universo, no ningún hombre. Así que estos 10 espías habían cometido Maal por juramento, y luego trascendieron a ir en contra de Moisés y de Aarón cuando ellos dijeron que querían apedrearlo y escoger a otro líder que había sido escogido, ungido, consagrado y comisionado para lidiar y liderar el pueblo de Israel. Tenemos que tener mucho cuidado hoy en día con este concepto de Maal, cómo nosotros nos expresamos a lo que Dios ha santificado, a lo que Dios ha declarado y decretado por su boca. Y cuando nosotros podemos probar esto por la Escritura, nos damos cuenta que muchas veces hemos sido merecedores de una sentencia de muerte. Y sin embargo hemos hallado misericordia delante del Eterno a través de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho cosas que no debieron haber salido por nuestra boca por falta de fe, por falta de nuestra confianza, por causa de nuestra propia rebeldía? Tengamos cuidado, amado, de cómo hablamos en contra de lo que el Rey ha decretado santo y de los mandamientos de su palabra y de Yeshua, nuestro Mesías. Continuamos. Yo sé que estamos ya casi por terminar. Seguimos con el concepto Maal. Ya consideramos esto. Y llegamos al pecado de la incredulidad. El pecado que tanto irritó al Eterno, por decirlo así, cuando Él dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, no fue el suceso del becerro de oro, tan terrible como fue, sino el pecado de incredulidad, porque ellos dudaron de la promesa del Eterno. Hebreos capítulo 4, verso 2 dice, pues las buenas noticias también han sido proclamadas a nosotros, así como fueron a ellos, pero el mensaje que ellos oyeron no les hizo ningún bien, porque los que oyeron no lo acompañaron con confianza. Hebreos capítulo 3, los versículos 8 al 19, es una advertencia para nosotros hoy en día. Dice, no endurezcan sus corazones como hicieron en las aguas amargas en aquel día en el desierto, cuando pusieron a Yahweh a prueba. Sí, sus padres me pusieron a prueba. Ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por 40 años, por lo cual estuve enojado con esa generación y yo dije, o sea, el Rey hablando, sus corazones siempre se están extraviando. No han entendido cómo yo hago las cosas. En mi ira juré que no entrarían en mi reposo. Escuchen, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón maligno, falto de confianza, que los lleve a apostatar del Elohim viviente. Más bien exhórtense en el uno al otro todos los días, mientras ese día sea llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque nos hemos convertido en participantes en el Mesías, siempre que nos sujetamos firmemente a la convicción con la que empezamos, hasta que la meta esté superada. Ahora donde dice hoy, si oyen la voz de Yahweh, no endurezcan sus corazones, como hicieron en las aguas amargas. ¿Quiénes eran las personas que después de haber oído pelearon tan amargamente? Todos los que Moisés sacó de Egipto. ¿Y con quién estuvo Yahweh enojado por 40 años?
con aquellos que pecaron, si cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quién fue que él juró que no entrarían a su reposo? Aquellos que fueron desobedientes. Por lo tanto, vean que no pudieron entrar en su reposo por falta de confianza. El informe presentado de los espías era una función de su fe. Conforme a vuestra fe sea hecho a ti. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que la fe ve lo que es posible y se niega a ceder a la artificialidad de la mera apariencia. Cuando Moisés le dijo a los 12 espías ir por el Negev y subir a la región montañosa y ver cómo es la tierra, sin duda no necesitaba la opinión de estos espías, porque el mismo Elohim le había dicho que ya la tierra era buena, que emanaba leche y miel. Así que vemos aquí que incluso el mismo Dios estaba probando su fe, la fe de los espías, si ellos iban a confiar en sus primeras impresiones, ya que al fin de ver la promesa debe mirarse más allá de lo que es inmediatamente visible. Y aquí vamos a considerar dos palabras importantes, emuná y bitákhon. Espero que lo esté pronunciando bien. Emuná viene del Strong 530, que significa firmeza, seguridad, fidelidad, lealtad, veracidad. A veces es traducida como fe, y esta proviene de la palabra raíz o de la raíz primitiva amán, lo que significa descansar de forma segura o recurrir a la confianza, de la cual obtenemos la palabra amén. La palabra bitákhon del Strong 986 significa confianza, esperanza, de la raíz batak, que significa apresurarse, refugiarse, confiar, hacer esperar, favorable, fiar, seguro y tranquilo. La palabra hebrea emuná aparece por primera vez en la Torah con relación con Abraham, según Génesis 15:6, que dice que y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Pero ¿cuál era la naturaleza de la fe de Abraham que hizo que Dios lo considerara como justo? ¿Cuál fue el objeto contenido de su fe? ¿No era que Abraham conocía el carácter y la voluntad de Dios tan íntimamente que él incondicionalmente puso su confianza en él? Abraham fue declarado justo porque creyó y entendió que el Señor cumpliría su promesa de él, a pesar de su avanzada edad y la aparente imposibilidad de llegar a ser padre de una multitud de naciones. Abraham afirmó la promesa de Dios diciendo los primeros amén. Emuná tiene un aspecto intelectual que entiende atributos y el carácter de Dios, que sin duda va más allá de la mera aprehensión intelectual y el asentamiento, es decir, la idea de creer ciertas doctrinas, ya que el objeto de la fe es la persona del mismo Elohim viviente. Por lo tanto, no es inexacto decir que es más emuná, creencia en, que la creencia de qué. La fe genuina es una convicción intelectual reiterada que lo que Dios ha prometido es verdad, que se cumplirá, según Hebreos 11:1. Acepta que la promesa verbal de Dios de nuestro futuro es confiable y seguro. Abraham creyó en un futuro estado de cosas, una propuesta en un tiempo futuro, tal como se expresa en su fe presente en la persona y en la promesa de Dios. Él vio la redención del mundo en el Mesías y entendió la promesa de Dios de la salvación. Si emuná describe la dimensión cognitiva de la fe, la palabra bitákhon describe su dimensión emocional. Y esta viene de la raíz batá, que significa confiar, sentirse seguro y protegido. Bitákhon describe la aceptación emocional de la bondad del Señor. Algunos de los sabios han dicho que mientras emuná representa un estado de comprensión, que Dios está íntimamente involucrado en todos los acontecimientos del universo,
Bitachon significa confiar personalmente en Dios en cada situación para nuestro bienestar. Es una conciencia intuitiva del amor personal de Dios para nuestra vida, junto con la completa confianza de que Él tiene cuidado de nosotros. Esto lo expresa Romanos 8:28. Es una expectativa de que la misericordia de Dios está para uno también. La Septuaginta nunca traduce palabras derivadas de esta raíz en términos de simplemente creer en Dios como asentimiento intelectual, pero lo hace en términos de esperanza o confiando en el amor fiel del Eterno como la única y verdadera fuente de esperanza. Como los salmos repetidamente lo dicen, que la confianza viene de apoyarse en Dios, es válida solo por Kesed, su bondad, lealtad o fidelidad al pacto del Eterno. ¿En qué descansa nuestra confianza? En otras palabras, ¿cuál es la fuente de nuestra confianza? Es posible que una persona tenga fe, pero no confianza. Y es igual al caso de un profesor de la fe que conoce a Yahweh existencialmente dentro de su corazón. Los teólogos comprenden que Dios existe. Pueden asentir que Él solo es el creador del universo, que actúa en justicia, e incluso afirman que las escrituras son veraces, pero sin embargo pueden estar en un estado de profunda oscuridad espiritual. Por otro lado, también es posible tener confianza sin emuná o fe, y está el caso de un alma incrédula, un alma crédula, que está dispuesta a aceptar cualquier viento de doctrina, incluso si contradice claramente la verdad de las escrituras. Por ejemplo, las personas que hacen hincapié en la dulzura y luz de Dios y a menudo se sienten ofendidos ante la perspectiva del juicio de Dios por el pecado. Entonces, para tener un equilibrio, necesitamos tanto de fe y confianza. Necesitamos espíritu y verdad. Por tanto, tenemos que entender los atributos y el carácter del Eterno, su santo nombre, sus actos de redención, etc., como se revelan en las Escrituras. Pero también tenemos que dejar que esta verdad de su espíritu penetre en nuestros corazones para que podamos vivir realmente en un estado de paz, de perdón y amor. Un punto que quiero también discutir es que muchas personas dicen o pueden ser algo conceptual o teórica en cuanto a la fe, mas la confianza es la práctica de la fe en la vida cotidiana. A veces la gente intelectual tiene que pasar por un proceso de quebrantamiento o una ruptura radical de paradigmas que han confiado para entender lo que verdaderamente significa la espiritualidad. En otras palabras, el corazón y la mente tienen que trabajar en conjunto. Una cosa es que nosotros pensemos que amamos a las personas, pero otra cosa es hacerlo realmente y demostrarlo. Amén. Por tanto, el pueblo y la falta de confianza en Dios es un pecado de los más graves que se registra en la Torá. Luego de esto pasamos a la intercesión de Moisés. Número 14, versículos 13 al 19, se registra cómo es que el mismo Moisés apeló a la misericordia del Eterno, recordándole al mismo Señor que su honor y su reputación serían empañadas si él no tenía éxito en introducir al pueblo a la tierra que se les había prometido. Por tanto, el rey hace un decreto y vamos a ver cuál es. Número capítulo 14, los versículos 21 al 25 dice: pero tan seguro como yo vivo y toda la tierra está llena con la gloria de Yahweh, ninguna de la gente que vio mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, aún me probaron 10 veces y no vieron mi gloria.
verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de ellos que me trataron con desprecio la verá. Pero mi siervo Caleb, porque él tenía un espíritu diferente con él y me ha seguido completamente, a él llevaré la tierra que él entró y pertenecerá a sus hijos. Ahora, puesto que los amalequitas y los cananitas están viviendo en el valle, mañana vuélvanse y vayan al desierto por el camino al mar de Suf. El rey hizo un decreto, y en este decreto Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo soportaré esta congregación perversa, cual sigue murmurando acerca de mí? Yo he oído las quejas de los hijos de Israel, las cuales siguen levantándose contra mí. Diles esto: tan seguro como que yo vivo, Yahweh jura, tan seguro como que ustedes han hablado en mi oído, yo haré esto a ustedes. Sus cadáveres caerán en el desierto. Cada uno de ustedes que fueron incluidos en el censo de más de 20 años, ustedes que han murmurado contra mí, de cierto no entrarán en la tierra acerca de la cual yo levanté mi mano para jurar que yo los habría de habitar en ella, excepto Caleb y Josué. Wow. Que el Padre te haya dicho, o que nos diga: tu vida pagarás por ella, por tus acciones. Wow. Sigue diciendo el Eterno: sus pequeños que ustedes dijeron que serían llevados como botín, a ellos yo lo entraré. Ellos conocerán la tierra que ustedes rechazaron. Pero ustedes, sus cadáveres, caerán en el desierto, y sus hijos errarán en el desierto por 40 años, cargando las consecuencias de su prostitución, hasta que el desierto se coma sus cadáveres. Será un año por cada día que ustedes se pasaron reconociendo la tierra que ustedes cargarán con las consecuencias de sus ofensas. 40 días, 40 años. Entonces ustedes sabrán lo que significa oponerse a mí. Wow. Yo, Yahweh, he hablado. Yo ciertamente haré esto a esta congregación perversa completa que se ha reunido junta contra mí. Ellos serán destruidos en el desierto y morirán allí. Una de las cosas que no mencioné cuando estaba hablando acerca del concepto Maal, o creo que sí lo mencioné, era que la pena punible de este pecado de Maal, de traspasar la santidad de lo que el Eterno ya había declarado santo, y haber violado el juramento. ¿Por qué juramento? Porque ellos todos escucharon la voz del Eterno, y cuando el Eterno comenzó a hablar las 10 palabras, ellos, la congregación completa, dijeron y juramentaron: todo lo que tú nos digas a través de tu siervo Moisés, eso haremos. Ellos juraron falsamente para después retractarse o retraerse de lo que ellos habían juramentado, quebrantando así el pacto. Entonces, merecidamente, los 10 espías, quienes fueron los que fomentaron el reporte maligno, la Lashon Hara, inducieron al pueblo a mayor temor y mayor desconfianza y mayor falta de fe. Sus vidas fueron juzgadas en Kadesh Barnea. Continuamos. Las consecuencias de Maal. Los hombres que Moisés había enviado a reconocer y quienes cuando ellos regresaron hicieron que la congregación completa murmurara contra él por dar información desfavorable acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron un reporte desfavorable contra la tierra murieron por la plaga en la presencia de Yahweh. Estos 10 espías mueren por una plaga. La congregación
el decreto del rey, el rey decretó de que ninguno de aquellos que se había revelado, que lo había tratado con desprecio, que habían rechazado la promesa que es la tierra, que lo habían retado, que lo habían probado y que seguían murmurando y seguían quejándose, ninguno de esta generación entraría. Y específicamente él dijo aquellos de 20 años hacia arriba. Fíjese que en esta porción nosotros vemos cómo es que ellos mismos atrajeron la muerte sobre sus vidas por medio de su palabra. Cuando ellos dijeron, hubiésemos muerto en el desierto junto con nuestros hijos, que ellos serán tomados como botín. Entonces, en otras palabras, ¿eso es lo que ustedes quieren? Precisamente eso es lo que ustedes van a recibir. Y esa fue la sentencia de muerte por este pecado de Baal. Continuamos. A pesar de que Moisés intercedió, no fueron todos muertos a la misma vez, pero los líderes o los que infundieron este mal reporte murieron primero. Así que el Eterno puso un tiempo fijo en el cual toda esta generación desobediente, faltos de confianza, faltos de fe, que retaron al Eterno, que lo desobedecieron y rechazaron el regalo del rey, 40 años el desierto iba a reclamar sus vidas. Poderoso. Luego de esto, no se conformó el pueblo y actuaron con presunción. Cuando Moisés dijo todas estas cosas a los hijos de Israel, la gente sintió gran remordimiento. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento, amado. No confundamos estos dos términos. Ellos se levantaron temprano en la siguiente mañana, subieron a la cumbre de la montaña y dijeron, aquí estamos y nosotros sí pecamos, pero subiremos al lugar que Yahweh prometió. O sea, ellos dijeron, reconocieron, ok, pecamos, erramos, pero como quiera vamos a subir, después que el Eterno les había dicho, regrésense por el desierto, porque su travesía de 40 años iba a comenzar. Entonces Moisés les respondió, ¿por qué se están oponiendo a lo que Yahweh dijo? No van a tener éxito, no suban allí porque Yahweh no está con ustedes. Si lo hacen, sus enemigos los derrotarán. Los amalequitas y los cananitas están allá delante de ustedes y serán golpeados por la espada. La razón será que ustedes se han vuelto de seguir a Yahweh. Así que Yahweh no estará con ustedes. Pero ellos se fueron presuntuosos y fueron hacia las partes altas de la zona montañosa. Pero el arca para el pacto de Yahweh y Moisés se quedaron en el campamento. Así que los amalequitas y los kenanitas que habitaban en esa zona montañosa descendieron, los derribaron y los golpearon todo el camino de vuelta a Horma. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos sale mal y reconocemos que estamos siendo corregidos o reprendidos por el mismo Eterno. Pero nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra forma. Cuidado, amados, porque sin saberlo estamos amontonando juicios sobre nuestras cabezas. Es más, recapacitemos y dejemos de actuar presuntuosamente, como esta gente hizo, que eventualmente la sentencia de muerte se cumplió antes de los 40 años, pero como quiera iban a morir. Pero ellos murieron antes de los 40 años porque ellos actuaron presuntuosamente encima de haber sido rebelde, desobediente y haber rechazado la promesa del rey. Continuamos. Ya casi estamos terminando. Después de todas estas acciones rebeldes, continuamos con el capítulo 15 del libro del Número, el cual nos está dando unas pautas claves de cómo el Eterno quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y son a través de los sacrificios y las ofrendas. Número capítulo 15 así lo registra.
Las regulaciones de las ofrendas y los sacrificios eran aplicables tanto para el natural como para el extranjero que estaba bajo convenio con el Elohim de Israel. Entonces, tenemos que pensar. El contexto habla de una desobediencia, juicio. El rey había decretado la sentencia y ahora les está recalcando, porque ya nosotros habíamos estudiado el libro de Números y el sistema de sacrificio. Y entonces aquí el Padre nuevamente les está recordando al pueblo la forma como Él desea que se acerquen hacia Él. Esta expresión, cuando entres en la tierra, en Números 15, 17 al 21, se registra un mandamiento algo peculiar. Dice: Yahweh dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles: cuando entren en la tierra que yo les estoy dando y coman pan producido en la tierra, no cualquier pan, tienen que apartar una porción como ofrenda para Yahweh. Pongan aparte de su primera masa una hogaza como ofrenda, apártenla como apartarían una porción del grupo de la era. De su primera masa ustedes darán a Yahweh una porción como ofrenda por todas sus generaciones. De aquí, de este mandamiento, es que se coge la tradición cuando las mujeres hebreas o israelitas o las que estamos en la dispersión están haciendo la masa del pan jala. Entonces apartan una porción y como no hay templo, el servicio o el sacerdocio levítico no está en pie funcionando, entonces no puede llevarse esta ofrenda del pan, se apartan y la queman como ofrenda de holocausto para Yahweh. En otras palabras, el mandamiento se compone en dos partes. Primero, en separar la masa requerida, que en hebreo se llama hafrashat hala, y la segunda parte, que da la masa a un cohen, netinat hala, y la entrega real de la parte de la jala al cohen es el componente principal de este mandamiento, cosa que se reinaugurará cuando el templo esté de pie. Luego, después de cómo es que el Eterno quiere que nosotros nos acerquemos a Él, se considera una penalidad por el violar el Shabbat y se registra el número 15, 30, 31 y 36 de un individuo que presuntuosamente tenga desprecio por la palabra del Eterno y desobedece su mandamiento. ¿De qué mandamiento específicamente se está hablando? El mandamiento del Shabbat. Cuando uno actúa en rebeldía por no guardar la santidad del Shabbat, acordémonos del concepto Maal. El Shabbat, Elohim lo consagró y lo bendijo, lo declaró como Kadosh. Yahweh no cambia. Él da la misma importancia de guardar el Shabbat como cuando lo decretó en el tiempo de Moisés e Israel en el desierto. Luego de recalcar la santidad del Shabbat y cómo este individuo fue penalizado con su propia vida por actuar con presunción, y este mandamiento no tan solamente aplica al natural, sino al extranjero y a aquellos que se unen al pueblo de Israel. Pasamos a una reflexión de nuestra identidad, la indicación del estatus entre las naciones. Número 15, los versículos 37 al 42, específicamente habla de un mandamiento, y es el mandamiento de los sí. Entonces, ¿por qué el Eterno, después de tratar con los rebeldes, después de haber decretado de que ellos estarían 40 años en el desierto y después de decir que la próxima generación que se levantaría era la generación de los hijos que nacieron en el desierto, ¿por qué entonces da este
mandamiento. Si nosotros leemos los versículos, específicamente dice para que los obedezcan, para que se recuerden todos los días todos los mandamientos del Eterno y los obedezcan, para que no vayan donde su propio corazón y sus ojos lo guíen para prostituirse, sino que será como un recordatorio o una ayuda de ayudarnos a obedecer todos los días y ser Kadoshim para el Elohim. Fíjese que está hablando acerca de los sisí. En la cultura del antiguo Medio Oriente, solamente personas de alto rango o personas prominentes como los reyes, los sacerdotes y altos funcionarios tenían el privilegio de tener en sus vestiduras estos sisí o estos flecos. Entonces, Israel, siendo un pueblo o una nación, mejor dicho, que había sido oprimido en Egipto por muchos años, su mentalidad había sido manejada y manipulada. De ser libres, pasaron a ser a esclavos. Su dignidad había sido quitada, sus ropas habían sido cambiadas, su mentalidad y su identidad habían sido manipuladas. Por tanto, cuando el Eterno dio este mandamiento, también lo hizo para demostrarles a ellos que ellos eran su propiedad exclusiva, su especial tesoro, y que a los ojos del Eterno ellos eran importantes, como quizás no tuvieron la oportunidad de sentirse así cuando eran esclavos físicamente en la tierra de Egipto. Y amado, sacar a una persona de una mentalidad de esclavitud cuesta. Mire, si el Eterno fue tan misericordioso que en todos estos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, el Eterno nunca les falló. Siempre estuvo ahí con ellos, guiándolos de día y de noche. El maná no cesó durante su travesía por el desierto. Sus vestiduras no se gastaban. Tenían agua, tenían pan, tenían la protección del Eterno de día y de noche. Y con todo y con eso, muchos de ellos no pudieron lidiar con ser libres. Y hoy en día podemos comparar esto con nosotros mismos cuando salimos del sistema tradicional, un sistema que manipuló nuestra mente por el conocimiento incorrecto que se nos fue enseñado, y también cogió nuestra identidad y la ajustó por completo. No sabíamos quiénes éramos. Identidad en Cristo resucitado o en el Mesías resucitado. Solamente sabíamos parte de, y nos creíamos los super espirituales. Yo soy culpable de esto. Por lo tanto, este mandamiento, yo no quiero entrar en controversia, porque muchas personas dicen que las mujeres no se pueden poner sí, o que no tienen que ponérselo, o otros piensan que sí, otros dicen que no. Yo personalmente, yo me los pongo, porque yo entiendo que yo soy hija de Israel. Mi esposo se los pone, yo me los pongo. Él es mi cabeza y yo estoy sometida a mi esposo. Pero ¿y qué tal si tu esposo no está sometido al Eterno? Como quiera, le debe sujeción, porque es un pacto, como lo es el matrimonio. Más sin embargo, tú y el Eterno tienen un convenio. No te estoy diciendo ni imponiendo que te los pongas. Eso es tu decisión personal como mujer. No es la controversia. En sí, lo que quiero es reensalzar el mandamiento, puesto que tiene que ver con estatus de identidad. Elevar y honrar a un pueblo que aún en su desobediencia el Eterno tuvo pleno cuidado y todavía lo sigue teniendo. Por tanto, meditemos en estas palabras de este mandamiento, porque Él quiere que nosotros sigamos recordando que como Él es santo, nosotros también lo somos.
siempre y cuando nos mantengamos apartados y confiemos plenamente en Él y no nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos puedan ver en este mundo que nos ofrece tanto. Amén. Continuamos. Ya casi estamos terminando. Nuestra identidad. Confiar en Dios significa tener una perspectiva más real de Él como Él nos ve que la propia nuestra. Significa permitiéndose ser elevado para cumplir y estar en una relación de amor verdadero con nuestro Padre Celestial, incluso en un mundo que devora a sus habitantes y está lleno de gigantes que aparentemente son invencibles, pero la fe cree en el posible, incluso en momentos de prueba y de lucha. Yeshua dijo, todo es posible para alguien que tenga confianza. Sin embargo, sus propios discípulos en un momento estuvieron falta de confianza. Pero la palabra nos dice que además de tener confianza y fe, podemos pedirle a Él que nos ayude cuando nosotros estamos falta de ello. Por lo tanto, que Yahweh nos ayude a nosotros mismos a estimarnos correctamente por lo que podemos recibir, permanecer en y caminar en la realidad y la presencia de su amor desbordante, y que el Señor nos guarde a todos del terrible pecado de la incredulidad, recordando siempre que infinitamente le importamos a Él. No somos insectos, no nos menospreciemos y mucho menos nos creamos que somos indignos de recibir su bendición, su amor incondicional, porque muchas veces nosotros mismos nos estamos encadenando por lo que nosotros expresamos por nuestra boca, por lo que nuestra mente y el corazón, que no están alineados a la palabra, nos dejan ver cosas que en realidad no lo son. Nos enfocamos en lo negativo y nos olvidamos que somos importantes para nuestro Dios. Nos olvidamos que Él nos escogió, que Él nos llamó de entre todas las naciones porque somos su especial tesoro, que somos descendientes de Abraham, el padre de la fe, y que lo que Él demanda de su pueblo es que confiemos, que a pesar de las cosas que nosotros veamos, que guardemos nuestra boca y no declaremos cosas en contra de lo que Él le ha declarado santo, que nos apartemos y nos guardemos de la rebeldía. ¿Por qué? Después de esta parashá, mire lo que viene en la otra parashá. La próxima semana, ¿está listo? ¡Taratatán! Parashá Korah, el fruto de la rebelión de Coré. Yo espero que usted haya aprendido algo en esta porción semanal de la parashá Shelach Lecha, y el por qué es importante que nuestra visión, nuestra confianza y nuestra fe estén conectados siempre, porque cuando nosotros desconectamos la promesa del Eterno y lo comparamos con las cosas que muchas veces son obstáculos, a veces se nos olvida que el Eterno nos lleva a Kadesh Barnea para ser probados. Interesante, ¿no? Cuidémonos de la Lashon Hara y seamos personas cuidadosas de no hablar en contra de la tierra, en contra de la promesa, en contra de la Torá y en contra del sacerdocio, en contra de lo que Él ha declarado como santo y sagrado, puesto que esto tiene nefastas consecuencias. Que el Eterno te bendiga y les guarde a todos, y espero que la próxima semana puedan disfrutar también de otras enseñanzas que estaré justamente comenzando a grabar a través de Teshuva.tv. Esta es su servidora Lisa Velázquez en Caminando en Obediencia. Recuerda siempre, detente y regresa a la senda antigua. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y nos veremos próximamente a través de Teshuva.tv. No se olvide
de ser copartícipe y apoyar financieramente este ministerio que está siendo de grande bendición, está actualmente cubriendo más de 50 países. Usted sabe qué bendición es esto, que ustedes que están en países donde quizás no tengan un lugar donde congregarse, tengan este instrumento de bendición como lo es Teshuvah.tv, y puedan tener una variedad de enseñanzas a niveles de capacitación diferente para aquellos que están haciendo transición, o para aquellos que les gusta la yuca pero bajada con agua, o información que es bastante pesadita, o bastante enseñanza fuerte, enseñanza buena y sólida. Tenemos grande variedad de maestros, así que sea de apoyo y visite la página de www.teshuvah.tv y dé en el botón de donación y comprométase con el Eterno. Sea de bendición para este ministerio, y acuérdese, mientras usted bendice, el Eterno le bendice más. Así que me despido. Shalom.